Ustedes van a ver los nombres de esa empresa, me puse a buscarlos en Instagram y a estos yo los había agendado con 15 días de anticipación, 15 días. Estoy aquí en este momento en la ciudad de Medellín, en el centro. Este es el viaducto del metro. Creo que esto es Bolívar, si no estoy mal. Esta es la carrera. Bueno, no alcanzo a ver allí el letrero. Les iba a contar una pequeña historia. Imagínate que yo estaba en un trasteo grandecito, el cual yo estaba esperando la empresa, el camión del trasteo. Resulta que lo estábamos esperando y cosa tal que era para las 10 de la mañana. Estábamos con todo un reblujo. Por aquí les voy a mostrar algunas fotos, creo que todavía no las he eliminado, de todo ese reblujo que había el trasteo. Íbamos desde cierto municipio de Antioquia para Medellín con ese trasteo. Era para llegar a las 10 de la mañana, a lo cual yo escribí en la plataforma de trasteo en el WhatsApp y les dije, si quieren vénganse despacio que a las 10:30 pueden estar viniendo. Igual yo sé que los trasteos, estas empresas llegan siempre tarde. Llegó la hora, no aparecían, empecé a escribir, a llamar, a lo cual esa empresa de trasteo, si es que se le puede llamar empresa, nunca respondió los mensajes ni las llamadas, nada. Yo por aquí les voy a dejar unos pantallazos de esas conversaciones y de pronto hasta el audio. Creo que el audio no lo he eliminado porque son muy descarados. Ya van a saber lo que me dijeron. Mientras paso esta calle les sigo contando. Esta es la avenida San Juan. Allí queda la Alpujarra, Gobernación de Antioquia, Parque de las Luces. Entonces a lo que yo seguía insistiendo yo, pero bueno, esta gente que, ¿por qué no me dice nada? Vea, yo ya estaba desesperado porque era el mediodía y nada que me aparecía el camión, la empresa, nada. Oiga, se ve muy oscuro hoy Medellín, son apenas las 4 de la tarde y mire cómo está de oscuro. Vea, pues les sigo contando. Entonces resulta que nada que aparecían. Ustedes van a ver los nombres de esa empresa, me puse a buscarlos en Instagram, en Marque o Mercaplex, es que se llama esa opción de comprar y vender en Facebook. O sea, la calificación en Marque o Mercaplex, no, como se diga, era muy mala. Muchos le daban una calificación de 1 estrella nada más. No contestaba nadie y a la final que me contestaron este audio que ustedes van a escuchar acá. Pero yo no la entiendo usted. Ya la chica aquí le contestó, el conductor le dice que va y, mano, a lo bien. Qué desespero para trastear un coroto. No, mano, cancelado, cancelado, cancelado. Yo dije, ¿pero qué? Yo dije, ¿pero cómo me van a decir eso? Me bloquearon. De los dos WhatsApp de donde me hablaban, me bloquearon. O sea, me dijeron que es que el conductor ya me había llamado y que yo no contesté, pero jamás recibí una llamada. Yo no sé, esta compañía o empresa de trasteo se me hace muy rara. Yo digo que pueden ser fraudes, pero a mí nunca me pidieron dinero anticipado y obviamente no lo iba a dar, pero la verdad nunca lo hicieron. Yo entonces pensé, ¿será que a ellos se les olvidó estafarme o qué? Porque es que qué negocio o compañía o empresa de acarreos tan mala. Son de esas cosas que le suceden a uno que uno no las tiene previstas, porque yo no tenía otra empresa de acarreos, obvio, yo no los podía agendar si no los iba a utilizar, y a estos yo los había agendado con 15 días de anticipación, 15 días, o sea, es una cosa de locos. Me atrasaron todo el trasteo y a qué horas vinimos a salir de allí. Me desembaló una compañía que, por cierto, les voy a dejar el número, muy agradecido con ellos, porque gracias a ellos pude desembalarme, porque si no ese trasteo se iba a aplazar para el día siguiente. Y la verdad, el arriendo, ustedes saben que uno tiene que desocupar en cierta fecha porque si no le siguen contando el arriendo. Mira, una máquina de Dragon Ball para jugar, vea, tragamonedas, muy bacana. Voy a tomar aquí ya el transporte y les seguiré comentando. No se despeguen para que vean el desenlace de todo esto. Y pues bueno, ya estoy aquí en el lugar que desocupamos. Esto fue una locura, un caos total. Les sigo contando la historia. Lo que sucede es que él nos quedó mal, el conductor, la empresa, lo que sea, pero un desastre total. No lo recomendamos, por eso vamos a dejar estos números aquí para que ustedes nunca llamen allá a pedir un servicio. Este es el nombre de la empresa. Volvemos y lo recalcamos para que ustedes tengan la idea, sepan quiénes son, para que no recomendemos
recomendados. Si usted quiere, pida en su servicio. Pero eso sí, aténgase a las consecuencias porque le podrían estar quedando mal. La verdad es que nosotros hicimos las llamadas respectivas. El señor se enojó y es que porque estábamos llamando mucho y yo, pero ¿cómo así? O sea, pero entonces, que ¿cómo quiere que no llame si me están quedando mal? Obviamente cualquier persona va a llamar en mi lugar. Y eso fue lo que sucedió. Entonces nosotros contactamos a este otro personal. La señora muy amable, acordamos el pago porque eran 2 viajes ese mismo día. Entonces acordamos el pago y justo se hizo y nos quedaron muy bien. Bueno, no nos van a quedar bien, obviamente no, porque eso fue a quemar ropa. Era para que llegaran a las 6 más o menos. Llegaron un poco más tarde, perdón, a las 5 llegaron un poco más tarde, pero el conductor en todo momento se comunicaba conmigo. La señora me dijo, te voy a dar tu número de conductor para que él se comunique con usted. Pues claro que así fue, el conductor se comunicó conmigo, en todo momento estuvo hablando conmigo, yo le copiaba, me respondía, entonces yo estaba mucho más tranquilo, más seguro que no con las otras personas que nunca me contestaron. Esas personas, los que me quedaron mal, sí me dijeron, cuando yo les escribí a la hora que tenían que llegar, sí, están agendados para tal hora. Y yo, bueno, los que me quedaron mal, ¿cierto? Pero resulta que pasaron las horas y nunca más me contestaron, nunca más me respondieron un mensaje. Disculpen por el sonido, se escucha un poco de eco ya que este salón está vacío. Yo estaba desesperado, pero menos mal estos me desembalaron. La cuestión es de que se pudo salir de este apretón, se trasteó todo y terminamos este proceso más o menos a las 9 de la noche o 10 de la noche. Pronóstico que tenía de terminar todo el trasteo, todo ese bololo y todas esas diligencias aproximadamente demorándome mucho a las 5 de la tarde, más o menos de 5 a 6 de la tarde, porque parábamos a almorzar, a descansar un rato, ¿cierto? Pero se terminó a eso casi de las 10 de la noche aproximadamente, no sé, ni miraba la hora, solo quería llegar a descansar y salir de ese día un día de estrés, porque cuando las cosas no salen como uno las planea es como muy maluco y aparte pues la gente te queda mal, eso es algo peor, porque no era por mí, sino por los demás que estaba yo atrasando todas las diligencias. Apenas estoy saliendo de estas diligencias, apenas entregando la propiedad, etcétera. Muy complicado, esa es mi historia, lo que pasó, y no recomiendo a los primeros que contraté, pero a los segundos ahí les dejé el número, los recomiendo totalmente, muy buena la empresa, qué bien. Por cierto, ellos me dijeron que tenían 3 camiones, el que nos llevó el trasteo es el más grande, que hijo de madre tan grandote. Que esto es un story time de lo que sucedió en el trasteo, que me quedaron mal, una cosa de locos. Oigan, no, trastearse sí es lo peor, sinceramente, que tener tiempo, paciencia y dinero. Y eso que les voy a decir la verdad, no contratamos con ayudantes, no, o sea, nosotros mismos hicimos la labor. Eso fue un video más, esta fue mi historia, lo que pasó, quería compartirla con ustedes y de paso no recomendar a esa gente. Nos vemos en un próximo video, esto es Giran TV, miren, ahí el buzo de Naruto enfocándolo, porque me da pena mostrar porque hay cosas todavía que faltan por limpiar, muy sucio. Nos veremos en un próximo video. Ahí abajo hay un botón de suscribirse que no se perderán los próximos videos saliendo por las calles de Medellín, recomendaciones, turismo, curiosidades y mucho más. Chao, chao.